Ya estamos de regreso para seguir trabajando desde casa. Recordemos que estamos trabajando en el día de hoy con el reportaje. Y este texto informativo, estamos comúnmente familiarizados con él porque cuando tenemos un periódico o una revista, podemos encontrar en estos reportajes, diversos reportajes. Los reportajes, igual que otros textos, también tienen tipos. Vamos a conocer los tipos de reportajes que existen. Tenemos reportajes que son científicos, también tenemos reportajes que son de interés humano, el reportaje que es explicativo, el reportaje narrativo, el reportaje que es investigativo y finalmente está el reportaje que es autobiográfico. Cuando hablamos del reportaje científico, es ese tipo de reportaje que nos informa sobre avances y progresos científicos de la época. Cuando hablamos de reportajes que son de interés humano, estamos hablando de esos reportajes que relatan la historia de una persona o de una comunidad determinada. Cuando hablamos del reportaje explicativo, es aquel reportaje que investiga y da a conocer sucesos que resultan importantes a nivel popular. El reportaje, cuando es narrativo, cuenta un suceso como un relato con principios, desarrollo y un cierre. El reportaje investigativo es aquel en donde se investigan todos los detalles sobre un hecho particular que resultan desconocidos para aquellos que lo van a leer. El reportaje es autobiográfico cuando en él el escritor va relatando su vida. Entonces, recordándonos ese reportaje que nosotros estuvimos leyendo, ¿saben ustedes de qué tipo de reportaje es? Bien, si observamos y recordamos, ese reportaje tenía datos científicos de vanguardia. Recordemos que hubo un momento en que leyendo decíamos que hubo una actualización de hecho de lo que ya se había escrito en una fecha, que era en mayo, luego hubo una actualización de la información, por ende tiene mucha base científica y es un reportaje de tipo científico. Y también es investigativo, porque para su realización se tuvo que investigar en diferentes fuentes. Entonces, cuando nosotros hacemos un reportaje, existen 8 elementos que son indispensables a la hora de yo realizarlo. Debemos de tomar en cuenta estos 8 pasos. Por ejemplo, uno de ellos es el tema. La temática que sea de interés para aquellos que van a leer. Debo de saber que el tema, desde que yo digo el tema que voy a abarcar, debe de tener un alcance, pero también un límite de qué voy a abarcar, qué voy a trabajar, qué voy a escribir, sobre qué voy a investigar. También está lo que es el relato. Debe de ser una narración ordenada y con todo el sentido que yo quiero transmitir en ese reportaje. Que aquella persona que lee le quede claro la idea que le estoy transmitiendo. Recordemos que el reportaje es un texto informativo. Debe dejar una información en la persona que lo va a leer. La imagen. La imagen, recordemos que es una representación visual que acompaña y da apoyo y mucha fuerza al relato que estamos haciendo. La imagen es muy importante. Podemos tener fotografías, como también podríamos tener, recuerden que lo dijimos hace un momento, podríamos tener también videos. Luego está la fuente. La fuente ayuda mucho a entender de dónde sale la información y nos ayuda también a confirmar la misma. Es un testimonio de un individuo capacitado o conocedor de esa materia. Eso me ayuda a comprobar que lo que estoy leyendo es un dato verídico. Recordemos que los reportajes siempre son datos verídicos, datos reales. Otro elemento es la entrevista. La entrevista, en este caso, es una herramienta, va a ser una herramienta periodística y a la vez de investigación que me va a ayudar a obtener información para el reportaje que voy
a realizar. Y debo detallar en el reportaje esos pasos que yo realicé para obtener esa información. O sea que si en algún momento realicé una entrevista, es bueno que el lector sepa que fue realizada esa entrevista y a quién. Luego está el periodista, que es la persona que se vale de diferentes herramientas para entonces llevar ese reportaje o esa información a aquellos que le van a leer. Ese nombre no puede faltar. Se tiene que saber quién realizó ese reportaje. El medio, finalmente, ya va a ser ese soporte, ya sea en papel o digital o audiovisual, en el que se publica o se transmite el reportaje. Entonces, ahora recordemos qué texto estuvimos leyendo al principio de esta clase. Estuvimos leyendo este texto que dice, las personas que construyen viviendas. Recordemos qué tipo de texto es este. Es un texto informativo. Y dijimos que hay diversos textos informativos. Mencioné 3 que eran la noticia, el artículo y el reportaje. En el caso de las personas que construyen viviendas, que de hecho me está dando información sobre la construcción de las viviendas. En ese texto, recordemos que dijimos que es un texto, es un artículo, no es una noticia, no es un reportaje. Entonces, para construir una vivienda, ¿saben ustedes qué materiales yo necesito? Cuando lo leímos, recordemos que nos decía que para construir una vivienda se requiere de un personal calificado como arquitectos, ingenieros, maestros de construcción, albañiles, plomeros, pintores, todo un equipo. Sin ellos no se podría construir una casa, ¿verdad que no? Muy bien. Pero, ¿qué materiales necesito yo para construir una casa? Muy bien. ¿Qué tal si jugamos un juego? Vamos a ver. Les invito a jugar conmigo este juego donde pienso, escribo y me divierto. Aquí vamos a pensar sobre los materiales que se usan para construir una vivienda. Dentro de esos materiales tenemos ya unas pistas. Aquí tenemos el block, que es una palabra que la usamos usualmente, pero está a bloque. Nosotros usamos usualmente la palabra block. También tenemos madera, clavos y arenas. ¿Qué más yo necesito para una construcción? Muy bien, necesito cemento,
¿Qué más puedo utilizar en una construcción? Zinc, muy bien. Zinc. ¿Qué más puedo utilizar en una construcción? Cerámica. Cerámicas. Entonces tenemos bloque, cemento, zinc, madera, cerámicas, clavos, varillas, arena, tubos, ¿qué otro material también utilizamos? Alambres. A ver. Alambres. Bien. Y muchos otros materiales más. Si ustedes quieren, si han pensado en otros materiales, lo pueden agregar también. Bueno, hasta aquí hemos llegado en nuestra clase de este día. Aprendimos lo que es un reportaje, las características de sus diferencias con otros textos, cómo yo puedo hacer un reportaje, la estructura que lleva un reportaje y los tipos de reportajes que existen. Les invito a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, que compartan con otras personas lo que han aprendido. Recuerda, al finalizar tus tareas, del cuadernillo en el día de hoy, ir a la planilla de seguimiento y completarla. Igual, guarda tus materiales, todos los objetos que utilizaste al trabajar y canta una canción. Para nosotros, el encuentro de hoy fue estupendo. Hemos aprendido muchísimo. Soy su maestra Patricia Flores. Nos vemos muy pronto. Adiós. Actividad 1. Herramientas y oficios para construir. Esta actividad tiene el propósito de que conozcas nuevas palabras sobre herramientas y oficios relacionados con la construcción. Te serán de mucha utilidad para que al final de esta semana estés preparado o preparada para orientar a un vecino en la construcción de su casa. Actividad 2. Los gráficos dan información. Esta actividad es para practicar cómo aprovechar la información
de los gráficos de columnas o de barras que son muy usados. En este caso, te van a dar información sobre la cantidad de personas que tienen en oficios vinculados a la construcción.